Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Están dispuestos hoy? ¿Cómo se sienten? Buenos días, profe. ¿Qué más, Catalina? ¿Cómo les fue en la actividad pasada? ¿Cómo les pareció el documental? No todos a la vez. Muy bien, profe, muy interesante todo. Ah, bueno. Eh, la verdad, creo que vamos bien. Yo solamente voy a mostrarles, digamos, cómo vamos avanzando para que las personas que faltan por tareas, digamos, las, eh, las que completemos, porque pues obviamente podemos empezar a tener inconvenientes. No voy a mostrar nombres ni nada de eso para no incomodarlos, pero voy a mostrar esto. ¿Están viendo ahí? Sí, señor. Ok. Está al lado el documento de identificación de las personas, están las 3 primeras semanas. Por ejemplo, a esta persona le hacen falta los 2 foros, a esta persona la tarea de la tercera semana, a esta persona le hace falta los tres foros, a esta persona las actividades de las 2 últimas semanas. Entonces, los coloco para que, por favor, no se vayan quedando, porque pues obviamente los que no cumplan con las obligaciones, pues obviamente van a tener inconvenientes. Entonces, lo coloco única y exclusivamente para que se den cuenta. Yo voy revisando, voy organizando el tema. Aquí debajo de los colores están las notas de las personas. Entonces, es importante que, por favor, no dejen las cosas de una semana para otra porque se van a acumular. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Recuerden que les pregunto para que me respondan porque a veces no sé si estoy desconectado. Entonces, recordemos que si por alguna razón llego a desconectarme o a tener problemas con el internet, me timbran al WhatsApp para buscar un plan B, que es el datos. Bueno, vemos ahí la presentación. Señor. Ok. Entonces, ya estamos pasando arrancamos el descenso de el primer corte. Arrancamos la quinta semana. Esta semana completamos ya un mes de estar en actividad. Espero de que estas 4 semanas hayan sido productivas y por lo menos hayan disfrutado esta asignatura. Siempre les he dicho que he tratado de que la asignatura no sea incómoda, por el contrario, sea una asignatura que les traiga deseo de verla, digamos que entiendan que estamos tratando de recordar cosas e incorporar saberes. Lo he evidenciado en varios ensayos. Ya veo que definitivamente a muchos de ustedes les ha gustado los documentales y las actividades que hemos venido haciendo, vienen utilizando algunos muy bien la herramienta y esto conlleva a que de verdad una de las mayores debilidades que tenemos, que era de escribir, estemos empezando a ya atravesarla y ya en los últimos ensayos estoy viendo ya como más fluidez y más tranquilidad en el ejercicio y eso me parece muy bueno. Bueno, hoy vamos a hablar del origen de la vida. Si bien el documental nos muestra el proceso de formación de la Tierra, también de alguna forma nos muestra el origen de la vida. Pero nos vamos a meter digamos, en esa intersección que hay entre la formación de la Tierra y ya el origen de la vida, ya cuando se formaron los primeros seres vivos en el fondo marino. Entonces nos vamos a meter como en esa intersección. ¿Qué fue lo que pasó en el momento de formación de la Tierra y la creación de esos primeros seres vivos que encontramos en los fondos marinos? Es, hemos venido avanzando, el origen de la Tierra, la teoría del Big Bang, el origen del universo, la teoría del Big Bang, el origen de la Tierra. Ahora vamos al origen de la vida y vamos a ver un poco las teorías para poder ya arrancar a partir de la semana entrante a ver virus, bacterias y llegar a la célula en nuestra octava semana. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, profe. Ok. Bueno, el origen de la vida tiene varias teorías. La primera, la que es más aceptada, la que de una u otra forma la mayoría de los seres que habitamos en el planeta creemos, que es el creacionismo, o sea que la vida es creada por un ser superior. Hay un elemento que la materia tuvo un elemento espiritual y ese elemento espiritual fue, digamos, el aliento de vida que tuvo las personas y tuvieron todos los seres vivos. De hecho, si uno, por ejemplo, mira el Génesis, en el Génesis habla, digamos, de todo el proceso de creación, desde que todo era oscuridad y tinieblas, y vimos cómo de alguna forma la teoría del Big Bang sale de un sacerdote. Entonces, digamos, de alguna forma el creacionismo tiene una fundamentación a tal punto que es quizá la teoría más aceptada por la humanidad. Entonces, lo dejo de un lado, es una de las teorías. La segunda es la teoría de la generación espontánea que la desarrolló, o por lo menos la puso sobre el tapete Aristóteles, que planteaba que los seres vivos venían digamos, digamos, lo que era, se dejaba la materia y la materia cobraba vida a través de unos elementos dados que era el fuego, el agua, el aire, ¿sí? Y que había algo detrás de esos elementos que era como la especie de la espiritualidad y eso daba vida. Entonces él estableció algunos ejemplos y se dio cuenta de que, digamos, al dejar carne abierta, pues aparecían a partir de la carne gusanos. Y hoy lo que sabemos es que definitivamente la descomposición de la carne hace que las bacterias, los virus generen, digamos, descomposición de ello y esa materia descompuesta permitan colocar las larvas y esas larvas se desarrollen. Eso, digamos, fueron elementos que tanto Redi como Spallanzani y Luis Pasteur fueron los que en determinado momento fueron estudiando a fondo y Luis Pasteur demostró claramente que la teoría no era cierta. De hecho, a partir del experimento de Luis Pasteur sale todo lo que comúnmente denominamos la pasteurización, que es el proceso por medio del cual muchos de los microorganismos desaparecen de los lácteos. De ahí que digamos, esa teoría fue durante muchos siglos, digamos, establecida, fundamentada y aceptada. Hoy sabemos que no. Hay una nueva que se ha venido trabajando, que es la pasparemia, generalmente la ha venido desarrollando, inicialmente la planteó Arrhenius, y lo que plantea es que los seres, al igual que el agua y que muchos de los elementos, llegaron vienen digamos, del universo, o sea, llegaron a la Tierra y colonizaron la Tierra. Sí, esta es una de las teorías que tampoco se descarta. Ayer escuchaba que en Marte hay rastros de vida, entonces podría, digamos, en muchos de los momentos establecer como de pronto una teoría que podría ser aceptada. Y quizá la que ha venido cobrando en los últimos siglos una mayor respaldo desde el punto de vista científico es la fisicoquímica, que la desarrolla Oparin y Holden, y a partir de allí Moore y Urey han venido desarrollando, y hoy muchos de los físicos y sobre todo los agnósticos, o sea, los que no creen en Dios, obviamente fundamentan la creación y el origen de la vida en la teoría físico-química. Pero para nosotros es importante tenerlas. Aquí no, yo no juego. Si ustedes me preguntan, yo soy creacionista, creo que la vida fue creada por Dios, pero como científico reviso todo lo que es la fisicoquímica como una teoría válida, es más, la sustento desde el punto de vista de la creación, o sea, todo es un proceso en el cual se fue dando la vida. De hecho, al finalizar esta primera parte de la octava clase, yo les voy a dejar unos libros y hay un libro bien interesante que es el ADN de Dios, que es un libro establecido por uno de los científicos que ha venido desarrollando la teoría físico-química
como uno de los elementos fundamentales, y después de todos los análisis muestra que cuando desarrolla, digamos, descubre toda la caracterización del ADN, demuestra, o por lo menos plantea que ese ADN, la única forma de de haberse logrado es por un ser superior, y es una persona que desarrolló, digamos, mucha de la teoría físico-química en los últimos años. La parte izquierda se plantea un poco las eras geológicas. Ya sabemos que la Tierra fue creada hace 4.500 millones de años, y durante ese proceso pues, pasaron lo que ustedes vieron en el documental, varios momentos bien interesantes, donde fueron momentos incandescentes, después hubo un enfriamiento, volvió a calentarse y generó toda una transformación y una especie de caldo de cultivos para poder normalmente formar la vida. Entonces esas eras geológicas fueron las eras que nosotros conocemos, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, como eras geológicas que realmente pasó la Tierra para poder formar la vida. ¿Hasta ahí está? ¿Aló? Sí, señor. Ok. Pues vamos a ver, vamos a pensar un poco en ese primer instante cuando nosotros veíamos esa masa incandescente que existía en la Tierra en primera instancia. Entonces, recordemos que la materia, la energía forma de alguna forma la materia, y esa materia, el mayor porcentaje es el hidrógeno y el helio. Pero curiosamente en esos procesos de calentamiento y de enfriamiento, pues generaban que las cuatro fuerzas que nosotros hemos conocido, que son la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares, pues hayan permitido que de alguna forma se generaran otros elementos químicos. Y esos elementos químicos, en el caso de nuestro planeta, son muy evidentes. Entonces, si nosotros comparáramos y viéramos que más o menos digamos, hoy tenemos más de 106 elementos, pero digamos en términos prácticos, de 92 elementos que son los que la naturaleza tiene en mayor cantidad. Más o menos 27 podrían ser esenciales para la vida, y 16 de ellos son muy comunes en casi todos los seres vivos. Pero vamos a ver ahorita, lo vamos a demostrar, que tan solo 4 elementos son los que definitivamente todos los seres vivos son los que tienen. Entonces vamos a hacer una comparación inicialmente de la Tierra, la corteza de la Tierra y los seres vivos, y vamos a comparar de alguna forma cuáles son los elementos químicos que conforman en proporciones cada uno de estos elementos, sí, elementos dados. Entonces vemos que la Tierra, sí, tiene un 40% de ¿qué? De hierro. ¿Y por qué? Ya lo vimos cuando vimos la semana pasada las cortezas, y veíamos que el núcleo, la única forma de poder contener el calor de más de 4.000 grados que tiene el núcleo de la Tierra, es teniendo una gran cantidad de hierro que de alguna forma permitiera que este material magmático, este material incandescente nos salga. Y el hierro es quizá uno de los elementos que permite que la Tierra tenga la temperatura y tenga las características que tenemos. El otro elemento fundamental es el oxígeno. ¿Y por qué es el oxígeno? Porque sabemos que a través de la capa de ozono que existe en la atmósfera es lo que nos permite que haya una filtración de los rayos solares, y esa irradiación no entre. Y esto permite tener las temperaturas, digamos, en términos prácticos, que requieren los seres vivos. Entonces, si vemos, entre esos dos elementos está el 68%. El tercer elemento es el silicio, que es lo que conforma la mayoría de las rocas que están sobre la corteza terrestre y sobre la superficie de los fondos oceánicos. Y vemos que es un 14. Y de ahí viene lo que es el magnesio, el níquel, el calcio, el aluminio, ¿sí? El azufre, y el resto de los elementos relativamente son muy pocos, menos del 1%. Entonces vemos la conformación de la Tierra. Ahora vayamos a la corteza. La corteza tiene una gran proporción de oxígeno,
que es lo que yo decía, la atmósfera, silicio, que es toda la parte de la corteza, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y el resto 1,8%. O sea, vemos que hay algunas coincidencias con lo que es la Tierra y vemos, digamos, cómo las características mismas de la superficie de la Tierra, pues obviamente hacen que la proporción, por ejemplo, de silicio sea mayor en virtud a que las rocas, su mayor componente es el silicio. Comparémoslo con los seres vivos. Entonces vemos que los seres vivos tienen el 65% de oxígeno, el 18% de carbono, el 10% de hidrógeno, el 3% de nitrógeno, el 2% de calcio, el 1% de fósforo y el restante 1% del resto de los elementos. Entonces, si vemos los 4 primeros elementos, que son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, conforman más del 95% de, digamos, la conformación de los seres vivos. 4 elementos son los que, en términos generales, son los que podríamos decir, son los que dan origen a lo que es la vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Aquí tenemos una tabla periódica y vemos en colores 13 elementos que son dados. De color rojo, lo que llamamos bioelementos principales, que equivalen al 97%. Está el hidrógeno de primer nivel, carbono, nitrógeno y oxígeno de segundo nivel. Y lo que es el azufre y el fósforo como elementos fundamentales. Está los de segundo nivel o bioelementos, los que en términos prácticos están establecidos de color naranja, donde está el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cloro. ¿Sí? Y los oligoelementos, que son los de color verde, vemos que está el zinc, el cobre, el cobalto, el hierro, el magnesio, cromo, el vanadio, el molibdeno, el estaño, el iodo, el litio, el boro, como elementos que están acompañando. O sea, si miramos en esos colores, los rojos, los naranjas y los verdes, están todos los componentes de la vida. Y si miramos las proporciones, en los rojos está el 97%, en los naranjas el 2,5% y el 0,5% en lo que son los de color verde. Es importante tenerlo porque esto demuestra claramente que si bien la Tierra ha tenido una evolución, que si bien la Tierra ha tenido todos unos cambios, hay unos elementos químicos que son los que permiten formar los biocompuestos. Recordemos que un compuesto es la unión de dos elementos, digamos a partir de dos elementos. El caso, por ejemplo, del agua. Recordemos que es formado por el hidrógeno y el oxígeno, y vemos que esa es una molécula que, como lo vamos a ver ahorita, es una molécula orgánica, inorgánica, perdón, pero que es importante dentro de lo que es la vida. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Arrancamos con los bioelementos, que son los que conforman el 97%, más del 97% de los seres vivos, que son el carbono, hidrógeno, nitrógeno, el fósforo y el azufre en menor cantidad, pero que hacen parte. De hecho, alguna vez, digamos, es una pregunta que muchas veces salen, que cuáles son los elementos que más conforman los seres vivos, y de ahí es donde se ha tejido, digamos, una sigla que todos la conocen, que es la C, la H, la O y la N, CHON. El CHON son los 4 elementos que prácticamente constituyen todos los seres vivos. El fósforo y el azufre son 2 elementos que contribuyen, y lo vamos a ver ahorita, en unos compuestos que prácticamente contribuyeron al aislamiento de estos elementos que fueron conformando y los compuestos que se fueron conformando a lo largo de la evolución de la Tierra. Es importante que lo tengamos en cuenta y que de alguna forma empecemos a sacar, digamos, algunos puntos que nos van a tener referencia hacia el futuro. Entonces, elementos fundamentales para la vida, el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y complemento a ellos el fósforo y el azufre.
Entonces ya lo decía, mire, la partícula del chon constituyen el 95% de la materia viva y por lo general lo que son el carbono, hidrógeno y oxígeno forman todas las biomoléculas orgánicas y estas asociadas a una molécula inorgánica que es el agua, es lo que se cree que fue los primeros elementos que conformaron lo que fue la vida sobre el planeta. Desde ahí la importancia de ese análisis, de entender claramente, porque a partir de todos estos elementos son los que se conforman los biocompuestos, que son los compuestos que originan la vida, como los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y todo lo que en términos prácticos constituyen lo que hoy las proteínas, lo que hoy conocemos como los compuestos generadores de lo que es la vida y lo que muchos científicos han tratado de buscar la forma de crear para ver si pueden en el laboratorio crear la vida y obviamente no ha sido posible. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. El nitrógeno juega un papel fundamental, porque si bien es cierto, por ejemplo, muchos de los elementos como las proteínas y los carbohidratos y de pronto, digamos, algunas enzimas juegan un papel fundamental con los tres primeros elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, vemos que el nitrógeno empezó a jugar un papel fundamental, porque es quizá lo que permitió encontrar la base de la captación de la energía solar para poder, digamos, desarrollarse seres autónomos, o sea, que no necesitaran sino de la luz solar para poderse empezar a nutrir. Y a partir de allí, utilizar muchos de los elementos y poder tener, digamos, el desarrollo que se tiene. Entonces, el nitrógeno jugó un papel fundamental en la formación. Recordemos que las algas cianófitas son las primeras que empiezan a captar la energía solar, la energía, digamos, que irradia el sol, y a través de un fenómeno que conocemos como la fotosíntesis, es lo que en términos prácticos se cree que fue el proceso y uno de los pasos evolutivos más importantes de los seres vivos para que se diera, y eso lo da el nitrógeno, porque además de conformar lo que se conoce como la clorofila, pues contribuyó a que algunos aminoácidos dieran origen a proteínas mucho más completas, más complejas, la creación de los ácidos nucleicos, que es todo el proceso de replicación de los seres vivos, y hoy, por ejemplo, evidenciamos que uno de esos ácidos nucleicos es lo que los tiene guardados, que es el virus de ARN o de ácido ribonucleico. Los nucleótidos en formación de lo que es el adenosín trifosfato o elemento energético de la vida, la hemoglobina, que es la base de la sangre de nosotros, y muchos glúcidos y lípidos que definitivamente van a dar origen a los seres vivos un poco más complejos que de esos primeros que normalmente se... Los otros dos elementos, que es, digamos, el fósforo, nos ayudan de alguna forma a generar procesos y que, digamos, en la práctica contribuyan a que esos procesos puedan darse. Entonces, por ejemplo, el caso del rompimiento de los compuestos que nosotros comemos. Entonces, muchos digamos, de elementos formados por el fósforo, como son las coenzimas, pues ayudan a que en términos prácticos se puedan descomponer y puedan generar todo un proceso bien interesante, que son funciones que los seres vivos fueron especializando y que hoy tenemos. Entonces, importante entender también que este es otro de los compuestos que de alguna forma han contribuido y han ayudado a la formación de esas moléculas que hacen parte de los seres vivos. Y el azufre, al igual que el fósforo, aunque está en menores cantidades, empiezan digamos, a generar especialización de muchos de los compuestos orgánicos iniciales o primitivos, y empiezan a dar toda la posibilidad de generar variaciones que de alguna forma contribuyeron a lo que es hoy la vida sobre la Tierra, y que de alguna forma igualmente permiten que se mantenga la vida sobre la Tierra. Entonces, muchos de lo que son los compuestos con fósforo y azufre son los que ayudan en los procesos metabólicos de los organismos vivos para poder, digamos, facilitar todas las funciones que los organismos vivos tienen.
Entonces, estos dos compuestos, si bien no tienen una proporción muy alta, son fundamentales para el cumplimiento de las funciones de los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Aquí vemos los bioelementos secundarios, los que conforman el 2.5%. Estos, pues obviamente, como lo dije anteriormente, de alguna forma contribuyen a todas las funciones. O sea, estos elementos son los que generan, en términos prácticos, muchas de las funciones de la vida. Lo que vemos aquí en esta fotografía, en la primera fotografía, son las fibras musculares. Entonces, por ejemplo, aquí está uno de los bioelementos secundarios, como es el calcio y el potasio. Calcio y potasio son lo que forman y permiten que las fibras musculares se contraigan y se dilatan. Entonces, en los extremos de cada una de las fibras musculares hay una cisterna de calcio y potasio que permiten, si se emite el calcio, lo que hacen es que las fibras musculares se alejan y si emite el potasio, se contraen. Entonces, en términos prácticos, esa contracción y dilatación que tienen las fibras musculares está dado por la cantidad de compuestos que existen entre calcio y potasio. De hecho, cuando a las personas mayores o a los jóvenes, cuando han hecho demasiado ejercicio y les da lo que comúnmente llamamos contracciones musculares o calambres, es por falta de calcio, y por eso muchas veces nuestras abuelas le dicen que debe comer un banano, porque el banano son ricos en potasio y nos ayudan un poco a que no dé esos calambres. Entonces, muchos de los elementos nutritivos deben de tener calcio y potasio para que muchas de las funciones que tienen los seres vivos se den. Otro ejemplo que tiene también sistemas de calcio y potasio son los estomas de las hojas de las células. Recordemos que los estomas es digamos, el espacio o el elemento, la, digamos, el elemento que permite el intercambio gaseoso en las hojas de las plantas. Entonces, se abren y se cierran para que salga gas carbónico, digamos, en la noche, y absorben oxígeno, o en el día permite que salga oxígeno y entre gas carbónico para formar los compuestos. Entonces, muchos de estos, llamémoslos bioelementos secundarios, juegan un papel fundamental en todo lo que es el funcionamiento de los seres vivos. Así como están los músculos y en los estomas, están en el caso del magnesio en la clorofila y en la formación, por ejemplo, de la hemoglobina. En el caso del sodio, el potasio y el cloro también contribuyen de alguna forma como iones que pueden permitir, digamos, la formación de compuestos que facilitan los procesos funcionales de los organismos vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a los últimos, los oligoelementos. Pues obviamente lo que encontramos con estos oligoelementos es que, al igual que en los bioelementos secundarios, pues generan de alguna forma procesos que facilitan, digamos, la función de los seres vivos en menor cantidad, eso sí, pero en función básica nos permiten contribuir a la formación de compuestos, y estos compuestos a la vez nos permiten la vida. Un ejemplo, el hierro. La ausencia del hierro permite la no formación de lo que es la hemoglobina, o sea que en términos generales una deficiencia de hierro puede ocasionar, en el caso nuestro, las anemias, y esas anemias pues obviamente pueden ocasionar la muerte, como uno de los ejemplos que podemos dar en estos momentos. Ya entremos a mirar lo que son las biomoléculas. Entonces hemos hablado de bioelementos, biocompuestos, ¿sí? Bioelementos y biomoléculas. Entonces, esos elementos me van a formar las biomoléculas. ¿Cuáles son esas biomoléculas? Biomoléculas existen de dos tipos, inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas generalmente son las que podríamos decir están en prácticamente todo, pero no tienen el chon no tiene los compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y que de alguna forma son vitales para el funcionamiento de esos seres vivos, porque juegan un papel fundamental. Esas biomoléculas inorgánicas es el agua en la mayor proporción, las sales minerales
y los gases. Un ejemplo, el oxígeno es un gas inorgánico que todos los seres vivos lo necesitamos. Los biomoléculas orgánicas son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y de pronto algunos otros elementos que pueden ser, digamos, parten de proteínas o parten de algunos elementos que complementan lo que es la vida. Aquí hay un ejemplo, digamos, de la abundancia de la diversidad de biomoléculas en una bacteria, ¿sí? En la Escherichia coli, que es una célula procariótica, o sea, que no tiene núcleo, es muy poco evolucionada, pero que nos permite ver cómo está la conformación en peso de esas biomoléculas que se tienen. Entonces, en peso, el agua de la Escherichia coli de una bacteria es el 70%, el 15% de proteína, el 1% de ácido desoxirribonucleico, un 6% de ácido ribonucleico, un 3% de carbohidratos o polisacáridos, un 2% de lípidos, compuestos de macromoléculas intermedias 2 y de iones inorgánicos 1. Entonces vemos definitivamente que de alguna forma, digamos, la constitución por biomoléculas de los seres vivos es bien interesante. Vemos que en este caso, este primer ser vivo prácticamente de los seres vivos que son menos evolucionados, el 85% está constituido entre agua y proteínas, y aumentando los ácidos nucleicos, pues llegamos a un 92% de eso. Y un 3% de polisacáridos, lo que quiere decir que el 95% de muchos de esos elementos están conformados por esos biomoléculas que son fundamentales para la vida de ellos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Entonces, repasemos, hay unos elementos importantes que tanto la Tierra permitió formar, la corteza, digamos, de la Tierra permitió filtrar y tener, y que de alguna forma fueron los que permitieron tener disponibilidad para los seres vivos. ¿Sí? Esos elementos se conocen como bioelementos, se dividen en 3 tipos: bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. ¿Sí? De ahí, de esos elementos, es lo que se forman las biomoléculas, y conforman esas moléculas son, llamémoslos, compuestos químicos mucho más evolucionados. Tenemos 2 biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. Inorgánicas como el agua, sales minerales, gases, y orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y otros. Entonces vemos aquí la composición de digamos, desde el punto de vista químico de una célula normal. Entonces vemos 70% de agua y 30% de elementos químicos. Y ahí ya surge una conclusión: es que prácticamente la vida sobre la Tierra está fundamentada en el agua. La ausencia del agua pues conlleva a que en la práctica prácticamente los seres vivos desaparezcamos. Y de ahí la importancia de tratar de entender y de comprender que el uso racional del agua debe ser uno de los elementos fundamentales para que nosotros tengamos y garanticemos la vida sobre el planeta. En muchos de los casos lo que vemos es la forma tan irracional que estamos manejando el agua, y eso está poniendo en riesgo y en peligro la vida nuestra sobre el planeta. Ya el 30% de los materiales químicos, entonces vemos, digamos, en mayor proporción las proteínas. Después sigue lo que son los ácidos nucleicos en un 7%, tanto el ribonucleico como el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Lo que son, digamos, algunos iones, digamos, de moléculas pequeñas, ¿sí? O lo que se llaman fosfolípidos, que son los que conforman, como lo vamos a ver ahorita, la membrana celular, y algunos polisacáridos. Es importante evidenciar, digamos, lo que es la conformación digamos, de esos compuestos químicos que tiene una célula normal. El 15% de proteínas, el 7% de ácidos nucleicos, y a partir de allí lo que son los fosfolípidos y los polisacáridos, un 4%, y el restante son de algunos iones de moléculas muy pequeñas. Vemos, digamos, y es importante ver cómo el agua juega un papel fundamental en los seres vivos para afianzar lo que anteriormente dije. Entonces, empecemos a mirar. Aquí vemos en este cuadro, en el lado izquierdo, animales, vegetales, y de alguna forma
la cantidad de agua de esos seres vivos. Si vemos, por ejemplo, un feto humano a los 3 meses tiene el 94% de agua, ¿sí? Vemos como el hombre adulto tiene el 63%, el cangrejo del río el 77%, el caracol el 80%, la lombriz de tierra el 88%, la medusa el 95%, los insectos el 72%. O sea que vemos que la mayoría de los compuestos que los seres vivos tienen es el agua. Veamos en los vegetales, mire, las algas el 98%, los espárragos 93%, el tabaco 93%, la espinaca 93%, los hongos 91%, la zanahoria 87%, los líquenes, que es una mezcla entre alga y hongo, el 55%. Entonces, vemos que definitivamente tanto en vegetales como animales encontramos claramente que el agua juega un papel fundamental dentro de la conformación de esos seres vivos. Ahora el contenido de agua en los diferentes órganos, entonces en los animales. Miren, el cerebro 86%, la sangre el 79%, músculo 75%, hígado 70%, cartílago 55%, huesos el 22% y dientes 10%. Entonces, vemos que definitivamente juega un papel fundamental el agua y en muchos de estos casos, en el caso de los órganos, es porque hacen parte de los elementos funcionales que se tienen. Un ejemplo es en el caso del agua. ¿Por qué alguno de ustedes quiere responderme por qué el cerebro tiene la mayor cantidad de agua dentro de lo que son los órganos de nosotros? ¿A alguien se le ocurre una idea? ¿Aló? ¿A ninguno? Bueno, pero si están escuchando, alguien que diga sí. Sí, profe. Bueno, el cerebro, recuerden que es el eje central del sistema nervioso central y es el que de alguna forma da las órdenes para poder tener reacciones. Un ejemplo, si yo acerco un dedo a la candela, automáticamente los músculos retraen la mano para que uno no se queme. Para que eso se pueda dar, tiene que tener un sistema que permita tener una conducción de esos impulsos nerviosos de manera rápida. El agua es un conductor de la energía, ¿sí? Importante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente que el cerebro viaja a más de 300.000 kilómetros por segundo es la energía y lo que hace es que prácticamente la respuesta a una situación de peligro permite y obliga a que determinados órganos del cuerpo tomen reacción. O sea, hay una causa-efecto que es manejado en este caso por el sistema nervioso central y esto lo hace mucho más eficiente cuando realmente tenemos mayor cantidad de agua. Por eso nuestro sistema nervioso, empezando por el cerebro, es el que tiene mayor cantidad de agua a nivel proporcional en el cuerpo. De los vegetales, la sandía el 95%, las papas el 78%, el plátano el 76%, los granos vemos son los que menos tiene, trigo, guisantes, garbanzos y arroz tienen una proporción muy baja de agua. Es evidente que definitivamente tanto en los seres vivos como en los órganos de los seres vivos el agua juega un papel fundamental dentro de lo que es el proceso que nos contribuye y colabora para poder sacar adelante. Aquí vemos de pronto algunos tejidos, igualmente no me voy a detener, pero si ustedes miran lo que decía, todo lo que es la médula espinal y el sistema nervioso central tienen más del 85% de agua. Es importante que lo tengamos en cuenta. Todo lo que es, digamos, el contenido del agua generan una serie de elementos fundamentales, o sea, en el proceso antes del nacimiento y a lo largo de la vida, la vida juega un papel fundamental. Ya en la vejez se disminuye la cantidad de agua y esto es lo que en la práctica se convierte en lo que conocemos como la senectud celular, que es el envejecimiento de las células en virtud a que pierden muchos de los elementos funcionales y digamos, se tienen establecidos que surge después de los 65, 70 años, dependiendo del tipo de vida que las personas hayan llevado. Entonces vemos que antes de nacer podía tener el 94, 95%, en el momento que nace el 70%, y a lo largo de la vida va disminuyendo el volumen. Si bien no es mucho,
entre 70 y 56, un 14%, pero para las funciones que ejercemos es prácticamente uno de los elementos vitales que juegan un papel fundamental dentro de lo que es la vida de las personas. Aquí vemos la molécula de agua. La molécula de agua, vemos en este caso lo que es el oxígeno y los dos átomos de hidrógeno conformando una especie de una estructura piramidal. Esta estructura piramidal lo que nos permite de alguna forma es poder generar la unión con muchos elementos y generar toda una dinámica que permite de alguna forma, digamos, mantener o mezclar lo que es la vida. Es llamémoslo, un diluyente o uno de los compuestos que diluye en términos prácticos lo que existe. Entonces uno ve, por ejemplo, que la sal o el azúcar, si le echamos agua, permite diluir, y esa dilución lo que hace es hacer mezclar el agua con esos dos compuestos, con la sal o con el azúcar, y cambiar esa materialidad. Desde ahí es vital, y esto es conformada por digamos, esa función o esa estructura que tiene, en este caso, la molécula del agua, que se denomina dipolar, o sea, que tiene dos polaridades, un polo negativo, que lo vemos aquí en el oxígeno, y unos polos positivos aquí a nivel del hidrógeno. Entonces hace que, en términos prácticos, los compuestos positivos se acerquen y se unan con el hidrógeno, y los negativos se acerquen y se unan con el oxígeno aquí y con los hidrógenos aquí, y forman compuestos que de muchas formas nos facilita, digamos, las funcionalidades que los seres vivos tienen. A esto se conoce como sustancia bipolar o dipolar cuando en términos prácticos estamos hablando. Vemos cómo de alguna forma aquí las moléculas de agua en ese movimiento permiten evidenciar lo que son las características propias de lo que es el agua, un regulador de temperatura. Eso es lo que nos mantiene de alguna forma a la temperatura para nosotros de 36 grados centígrados, una capacidad de disolver, una densidad en estado sólido y una cohesión y tensión superficial, que son las 4 características fundamentales que el agua tiene dentro de los que son los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a las otras biomoléculas. Entonces vamos a entrar a lo que son los glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces hicimos ya un cambio de lo que son las biomoléculas inorgánicas, y especialmente hablamos de lo que fue la biomolécula más importante, que es el agua. Recordemos que las otras biomoléculas inorgánicas son las sales y los gases. Digamos, si bien no hablamos muchos de ellos, son importantes en el sentido de que los gases forman lo que es la capa de la atmósfera, especialmente el oxígeno es un elemento fundamental, y digamos lo que son las sales, como el cloruro de sodio y otros de los elementos, son elementos fundamentales para algunas de las funciones que nuestro organismo tiene. Pero digamos, el de mayor proporción y el más significativo entre las biomoléculas inorgánicas es el agua. Ahora vamos a entrar a las biomoléculas orgánicas, o sea, las que están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, básicamente, y en algunas nitrógeno. Entonces, son estas 4, ya lo dije: glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada uno de ellos juega un papel fundamental. En algunos casos, además de estos compuestos, pueden tener el fósforo y el azufre para, pues, obviamente, conformar elementos estructurales de lo que son los primeros seres vivos que se formamos. Aquí vemos una molécula de lípidos. Vemos que ya hay un grado de complejidad. Cada uno de estas bolitas y estos elementos son estructuras moleculares que conforman ya esta biomolécula mucho más compleja y compuesta, que en términos prácticos nos va a permitir visualizar cómo poco a poco la evolución de la Tierra permitió formar moléculas más complejas, y esas moléculas más complejas son las que permiten la formación de la vida. Arranquemos con los carbohidratos. Entonces, hay desde monosacáridos, o sea, carbohidratos simples, a polisacáridos, que en muchos de los casos son compuestos mucho más complejos, que permiten, digamos, en la mayoría de los casos, almacenamiento de energía, que es una de las funciones, digamos, básicas y primordiales de los carbohidratos. Entonces vemos que la molécula de los carbohidratos está formada especialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y que esta fórmula molecular es lo que en términos prácticos
cuánticos nos dio el origen a lo que vimos en la química de once, que fue la química orgánica. O sea, que cuando vimos que los compuestos se formaban entre carbono, hidrógeno y oxígeno, a partir de allí empezamos a mirar eso y lo vimos como una de las químicas fundamentales. Digamos, de pronto allí no nos la hicieron ver la importancia, pero es la química prácticamente de la vida. Entonces vemos cómo a partir de estos tres elementos se fueron conformando compuestos mucho más complejos y que permitieron de alguna forma que a partir de allí pudiéramos tener los nutrientes y la energía requerida y necesaria para qué, para poder, digamos, mantenernos, digamos, en la vida o porque la vida pudiera surgir. Desde ahí es importante evidenciar esto, que es quizá la mayor fuente de energía y que es quizá de las biomoléculas con mayor nivel de existencia en la naturaleza. Importante entender que, por ejemplo, un gramo digamos, de estos carbohidratos pueden proporcionar 4 kilocalorías en una persona. Y obviamente las kilocalorías es la energía que los seres vivos requerimos o necesitamos para poder subsistir. ¿Sí? Un segundo elemento fundamental son los lípidos. Los lípidos juegan un papel fundamental por una sencilla razón, porque son los que nos permitieron aislar muchos de los compuestos que dieron origen a la vida en unos organelos, llamémoslos así, o organismos que permitieron en la práctica que no, digamos, aislarlos para que no se mezclaran con otros. Entonces vemos aquí en esta figura en la parte izquierda cómo esos lípidos formaban, en el caso de las membranas, una doble capa lipídica que permitían que el elemento hidrofílico, o sea, que es amigable con el agua, estuviera en las superficies tanto interna como externa, pero en la parte interior de la célula existieran unos filamentos que se denominan hidrofóbicos, que en términos prácticos no permiten el paso del agua, o sea, es un aislante. Estos lípidos fueron aislantes y esos aislantes es lo que permitió de alguna forma formar el globo, que permitió aislar algunos compuestos para que pudieran empezar a tener características, digamos, diferentes, y esas características diferentes fueron el comienzo o evolución de lo que es la vida. Es fundamental entender eso, que estas biomoléculas de lípidos son quizá uno de los elementos fundamentales para ¿qué? Para el aislamiento, al igual que es quizá uno de los elementos de mayor almacenamiento de energía, los lípidos. De hecho, los gorditos que todos tenemos en nuestro cuerpo son lípidos que se han venido adhiriendo a las paredes de nuestro organismo y que pues obviamente es una forma de almacenar energía en mayores cantidades. Si miramos la relación de carga energética, un lípido en su, digamos, característica energética tiene más del doble de energía que un carbohidrato por peso. Entonces tenemos más o menos 9 kilocalorías por gramo de lípido, mientras que en el caso de los carbohidratos recordemos que tenía 4 kilocalorías por gramo. Entonces es fundamental entenderlo. Aquí vemos en esta gráfica los compuestos, las bolitas que vemos son esos hidrofóbicos, o sea, que no permiten que el agua, perdón, hidrofílicos que permiten que el agua se acerque, pero al interior tenemos los elementos hidrofóbicos que no permitan que el agua se mezcle. Y aquí lo que vemos es ya los compuestos dados, la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica, que es lo que permitió el aislamiento de lo que es los primeros comienzos de un esbozo de aislamiento para poder tener la vida. Aquí lo vemos más claro, vemos cómo, digamos, en una célula, la membrana celular tiene estos compuestos, los hidrofílicos y hidrofóbicos, ¿sí? Y aquí vemos ya la cadena carbonada y los compuestos que conforman, digamos, estas moléculas de lípido, tanto su cabeza como sus colas, y esto es lo que permite las características importantes que permiten aislar lo que es la vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Importante evidenciar algo, que si esto no estuviera aquí, el agua, que tiene unas características de diluir, pues obviamente diluiría
todos los compuestos que están. Al haberlo aislado, lo que hace es que hay unas características y unas cantidades de agua que es lo que permite, en términos prácticos, formar lo que ustedes conocen como citoplasma, y ese citoplasma provee los elementos requeridos y necesarios para que todos los procesos metabólicos y funciones de la célula obviamente se den. Entremos a lo que son las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son estos compuestos simples que permiten unirse, ¿para qué? Para formar estas grandes cadenas carbonadas, y que pueden ser de estructura primaria, como son estas, o estructura cuaternaria, como son estas, que son un poco mucho más complejas. Entonces, de ahí la importancia de ver, digamos, la conformación de estos compuestos, que son fundamentales. Ya lo veíamos en una célula típica, el 15% digamos, del material que tiene son proteínas, y la proteína permite, pues, de alguna forma, que se constituyan todos los organelos celulares y que de alguna forma puedan cumplir con las funciones establecidas. Entonces, de ahí la importancia de las proteínas, porque quizás son los primeros elementos que muestran, además del nitrógeno, pues obviamente cantidades de fósforo y azufre, juegan un papel fundamental, estos 4 elementos, en la conformación de lo que es la vida. Entonces, de ahí la importancia de ello. Importante también plantear que más o menos hay 20 tipos de aminoácidos diferentes, y esos 20 tipos de aminoácidos diferentes hacen que haya una gran diversidad de proteínas en los seres vivos. Ya lo decía anteriormente, las proteínas juegan un papel fundamental porque cumplen la mayoría de funciones que en los seres vivos se da. Por ejemplo, vemos las estructuras musculares, lo que son las uñas, lo que son los ojos, en el cabello, juega un papel fundamental en cada uno de los órganos y de los elementos que los seres vivos tenemos. Aquí tenemos funciones de las proteínas, funciones fundamentales: estructural, o sea, soporte o sostén, como la queratina en las uñas, el colágeno en los tendones, piel y músculos; de transporte, como la hemoglobina, que lleva los elementos, digamos, nutritivos y el oxígeno a todas las partes del cuerpo; como catalizadores en las enzimas, o sea, uno encuentra proteínas en el estómago cuando nosotros comemos, lo que hacen es romper esas moléculas y liberarlas para que puedan ser absorbidas; en la defensa, como anticuerpos; las hormonas que regulan todos los estados en el organismo, el caso de la insulina, que lo que hace es que cuando se consume determinadas azúcares, las absorbe. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio en todo el cuerpo. Para el movimiento, ya lo decía, las fibras musculares que permiten que la miosina y la actina jueguen un papel dentro de las fibras musculares y desarrollen, digamos, los movimientos que se tienen. Vamos a ver, cuando empecemos a ver la semana entrante las bacterias, cómo estas proteínas permiten que las primeras bacterias pudieran movilizarse y moverse de un lado al otro a través de los cilios y los flagelos. Entonces vemos cómo de alguna forma la evolución de las proteínas fueron, digamos, pasando en diferentes estadios, y esos estadios conllevaron a que en la práctica, pues obviamente, pudiéramos hoy tener distintos, digamos, funciones importantes en la vida. Las funciones de las enzimas, que ya lo veíamos, son unas proteínas, nos sirven para la respiración, circulación, digestión, nutrición, impulsos eléctricos, contracciones musculares, extensión, y en las plantas, fotosíntesis, fijación de nitrógeno, digamos, todo lo que es el tema de desanimación, o sea, verlos como en algunos momentos de la noche las plantas, las hojas caen, y cuando sale el sol vuelve otra vez a jugar un papel fundamental dinámico para el crecimiento, etc. ¿Sí? El siguiente elemento fundamental son los ácidos nucleicos, y aquí vemos los 2 ácidos nucleicos fundamentales: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Y vemos una diferencia básica: es que el ácido desoxirribonucleico es una sustancia de doble hélice, donde los compuestos están, digamos, duplicados y conllevan eso, mientras que los ácidos ribonucleicos son simples, son de una sola hélice. Entonces, digamos, esa es una de las características fundamentales. Hoy, el coronavirus
es de este tipo, está conformado por una molécula de ARN, entonces es una molécula muy simple y de ahí que fácilmente pueda evolucionar. Entonces, importante tener, digamos, estos dos elementos, porque se cree que en estos dos elementos es lo que está el comienzo de lo que es la vida. Aquí es donde se pudo tejer, digamos, toda la codificación genética. ¿Qué es la codificación genética? Las letras que permitieron escribir la vida, ¿sí? Entonces es como si aquí viéramos el A, C, I, D, O, S, esto que dice ácido estuviera escrito aquí. ¿Qué es lo que le permite que conformen los cromosomas, y esos cromosomas son los que van a dar las características a la vida? Entonces, en términos generales, es fundamental tenerlos en cuenta como los elementos precursores de lo que es la vida, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? Ya lo dije, entonces el ácido desoxirribonucleico es una de doble hélice, aquí lo vemos, está conformado por cinco digamos, azúcares llamados disacáridos. Hay cuatro bases nitrogenadas que son las que conforman adenina, timina, guanina y citosina, y obviamente son los que se encuentran en el núcleo de la célula, son de un tipo y generalmente fueron los que creemos fueron los precursores de la vida compleja como la que tenemos. Los ácidos ribonucleicos son elementos que parece ser fueron los primeros que se originaron y a partir de allí es lo que permitió, en términos generales, procesos evolutivos para desarrollar la molécula de ADN y hoy por hoy sirven como elementos que facilitan el proceso de replicación y de conformación de lo que es la vida. ¿Cuáles son sus características? Una cadena sencilla o lineal, azúcares de 5 carbonos llamados ribosa, unas bases nitrogenadas, adenina, uracilo, guanina y citosina. Si vemos, aquí está el uracilo, aquí está la timina, son de las características de diferenciación entre lo que son las bases nitrogenadas de los dos. Se encuentran en el núcleo de la célula, hay testípidos, ácido ribonucleico mensajero de transferencia ribosomal y normalmente son los únicos que salen del núcleo de la célula al citoplasma y contribuyen a la conformación de lo que son los ácidos. Vemos aquí una de manera simple que de elementos primarios, secundarios y oligoelementos se forman las biomoléculas. Esas biomoléculas son inorgánicas, el agua, lo que son las sales simples o los gases simples y las sales minerales. Vemos sus características y por este lado los orgánicos que conforman carbohidratos, lípidos y proteínas y ácidos nucleicos. Esta es la base fundamental de lo que es la vida. Y es importante entenderla porque recordemos que la teoría nos muestra fácilmente lo que es esa teoría físico-química. Físico que hemos visto todas las fuerzas que generaron a lo largo de la creación del universo, la formación de la Tierra y la formación de la vida, y química porque se cree que son los elementos fundamentales para que pudieran, en términos prácticos, formarse la vida y cumplir con cada una de las funciones que los seres vivos tenemos. ¿Hasta ahí es claro? Muy claro, profe. Ok. ¿Qué tenemos como actividades asincrónicas? Vamos a responder en el foro esta pregunta: ¿en qué consiste la fábrica de la vida? ¿Sí? La idea es que respondamos esa pregunta y podamos, digamos, comentar lo que dos compañeros escriben. Resolvemos este cuestionario de acuerdo con su abundancia de los seres vivos, cómo se clasifican los bioelementos, cuáles son los elementos que constituyen el 95% de la materia viva, cuáles son las biomoléculas que permitieron fabricar la vida, cómo es la composición química de una célula tipo, cuáles son las macromoléculas o moléculas de la vida, cuál es la diferencia entre ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Son las 6 preguntas que tenemos en el cuestionario. Vamos a ver este documental. El documental se llama El origen de la vida. Es un documental muy interesante que les va a complementar todo este proceso. Y a partir de allí vamos a elaborar una reflexión sobre el documental, el origen de la vida, y hacemos el texto en la transcripción de ese audio que hemos grabado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Es importante tenerlos en cuenta para poder, digamos, tener, digamos, el ejercicio. Espero que disfruten ese documental. ¿Cómo les pareció el tema?
A ver, Natalia, ¿cómo te pareció el tema? Profe, muy interesante todo lo que tenga que ver con llevarnos como a explorar todos los orígenes de nosotros y pues a conocer nuestro cuerpo por dentro, de dónde nace la vida. Todo eso me parece un tema muy interesante y muy apasionante. Ok. Carlos, Carlos Andrés, ¿cómo te pareció el tema? Pues yo comparto lo que dice la compañera Natalia y como le he plasmado de pronto en muchos de los ensayos, desde que nacemos estamos como en la búsqueda de saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Entonces es bien importante el hecho de conocer de qué estamos compuestos y qué influencia tiene estos compuestos, estas partes en nuestro funcionamiento. Ok, gracias. Angie, Vanessa, ¿cómo te pareció la clase? Profe, muy chévere como lo dijeron mis compañeros, el tema es demasiado interesante. Ok. Bueno, hijos, siendo las 7:59, creo que ustedes tienen clase y yo tengo una reunión. Entonces, espero que les haya agradado, disfruten el documental. El documental nos va a permitir en la práctica, de verdad, ver cosas bien, bien interesantes y complementar. Y la próxima semana vamos a ver un tema apasionante que es el tema de los virus. Yo creo que es un tema que a todos nos interesa mucho porque hoy estamos encerrados por un virus, y es importante de pronto comprender cómo jugó un papel fundamental o han jugado un papel fundamental los virus en lo que es en la evolución de la vida. Espero que disfruten estas actividades asincrónicas, que mañana las saquen adelante y nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga y feliz resto de día para todos. Muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, hijos. Hasta luego, Luego, profe. profe. Gracias. Chao, hijos. Todo bien.